profesora, tengo una pregunta y esta tiene que ver con las redes sociales y todo este auge de las nuevas tecnologías. ¿Usted cree que estas redes sociales han contribuido a la expansión de las culturas juveniles? ¿Han cambiado de alguna manera la configuración en la que los jóvenes se pueden? Claro, indudablemente que sí, aunque también hay que poner matices, ¿no? Porque si no sería una especie de pantecnologicismo, ¿no? Donde la tecnología y el aparato lo es todo, ¿no? A mí me parece que indudablemente, aunque hay, y aquí hay que revisar los datos duros, ¿no? Aunque hay sectores entre los jóvenes todavía no conectados, ¿no? O excluidos de esta lógica de relación, me parece que esto va aumentando cada vez más y que la posesión del dispositivo no implica o sea, la no posesión del dispositivo no implica el dominio sobre el dispositivo, ¿no? Entonces esto me parece muy importante. Y yo creo que las redes, ¿no? Y sus dispositivos no tienen un comportamiento radicalmente diferente a lo que serían los dispositivos analógicos de la copresencia, etcétera, pero sí me parece que facilitan ciertos procesos, ¿no? Que podemos ver justamente de Cair a Wall Street, a Chile, a 132 en México, donde justamente el papel de Facebook, de Twitter, de los blogs, de las páginas y portales independientes han significado una ampliación de lo que yo llamaría una comunidad de hablantes, ¿no? Una comunidad de escucha y de habla que se ha expandido a nivel global y que permite formas de expresión muy rápidas, ¿no? Con una velocidad extraordinaria. Entonces, esas cosas reconfiguran. Recientemente acaba de aparecer publicado en la revista Comunicación y Sociedad, que dirige Gabriela Gómez de la Universidad de Guadalajara, un articulito mío, un ensayo inicial donde justamente trato de analizar la relación entre subjetividad juvenil, Facebook, YouTube y cultura musical. Uy, qué chévere, ¿no? Sí. Hay que leerlo, sí. Está disponible en línea, afortunadamente. O sea, me parece que eso es maravilloso, que cada vez más cosas estén disponibles en línea. Y entonces lo que yo encontré en esta investigación en curso, ¿no? Estoy trabajando todavía, este es un artículo de avance, ¿no? De estas cosas, es justamente cómo la articulación de estos dispositivos tecnológicos reconfiguran muchas de las prácticas juveniles, ¿no? Por ejemplo, algo que encontré que me pareció absolutamente fascinante es cómo se había transformado la lógica del consumo musical, ¿no? Durante mucho tiempo, digamos, pre-redes, el consumo se hacía sobre repertorios completos, ¿no? O sea, por ejemplo, uno compraba o adquiría o pirateaba el disco completo de Lady Gaga, ¿no? O, sí. O sea, estabas obligado a traerte el repertorio completo, ¿no? Con la opción de YouTube, eso no es más necesario, ¿no? Entonces se ha visto cómo en términos de mercado se redujo el consumo de repertorios completos por lo que los mercadólogos musicales llaman los singles, ¿no? Sí. Entonces tú ahora puedes configurar, y eso es interesantísimo ver los muros de los jóvenes en Facebook, configurando una especie de lo que se llamarían playlists, sí, ¿no? Sí, donde tú tienes a Lady Gaga seguida de Vicentico, seguida de Chabela Vargas, seguida de Calle 13, porque lo importante no es entonces el repertorio, esa cultura en paquete, sino los procesos de sentido que los jóvenes están construyendo a través de eso. Pero no se agota ahí, porque esa misma lógica se puede aplicar a lo que se llamarían los new list, las news list, ¿no? Que entonces uno, en periodos anteriores, pues leías El Tiempo o leías Semana, ¿no? Voy a inventar. Porque ideológicamente El Tiempo te representaba más o tal publicación te representaba de otro modo. Hoy no es más así. Tú vas a un muro o a un Twitter y ves como un posteador
está posteando un artículo de, voy a acudir al caso mexicano, del Reforma, que es un periódico muy conservador, seguido de un articulista que escribe en La Jornada, seguido de uno de Letras Libres, es decir, una mezcla, ¿no?, donde lo que importa entonces ya no es el medio en sí, sino la narrativa y el discurso que me hablan a mí en términos de configuración de sentido. Entonces, por supuesto que hay cosas ahí muy importantes. Hay que tener cuidado de no caer en el determinismo tecnológico y en la felizología de que las redes van a resolver todo, pero sí es muy importante todo lo que está sucediendo en este territorio, que es muy nuevo además, ¿no? Y hay que seguirle la pista. Javi, ¿tienes tú alguna otra pregunta? El profesor justamente decía que una de las, bueno, como de las tres categorías de las cuales hablaba era justamente pues como de cultura juvenil y cambios en los territorios de las identidades juveniles. En ese sentido uno pensaría que las redes sociales están insertas allí, aparte de configurar las identidades juveniles de maneras distintas. Esto se podría leer como una forma también de resistencia frente a esto que usted nos acaba de definir como politicidad y este poder en términos también de la construcción política, es decir, el aporte de los jóvenes y el aporte de las redes estaría por ese lado. Yo creo que sí, en buena medida. Mira, yo creo que, por ejemplo, la República de la Blogosfera, ¿no?, donde los jóvenes han creado blogs como Fabricar Panes, ha sido muy importante en dos sentidos. Por un lado, en la disolución de la frontera entre lo personal y lo político, como querían las feministas del 60, ¿no? Yo creo que los blogs serían justamente la evidencia empírica de que lo personal es político, ¿no? Y cómo a través de estas narrativas cotidianas, porque hay muchos blogs que no tienen una pretensión política explícita ni grandes contenidos, ¿no? Pero cómo a través de eso lo que los usuarios jóvenes de estas herramientas han hecho, y no es una contribución menor, es desestabilizar la jerarquía de las hablas legítimas, ¿no? Y entonces eso es bellísimo, porque se le metieron al gigante en las entrañas, ¿no? Entonces hoy un usuario puede atribuirle el mismo tipo de legitimidad al discurso de su compañero de clase, ¿sí?, que al opinólogo consagrado de la izquierda o de la derecha, whatever, da lo mismo. Pero lo importante es cómo en estas lógicas estos jóvenes usuarios de blogs, de Facebook, de Twitter, se han convertido en autores, ¿no? Eso es un cambio en términos de la modernidad muy importante. Y sobre todo porque no piden permiso, ni siquiera perdón, ¿no? O sea, ahí están y se asume como un dato que yo tengo derecho y que yo soy un productor de contenidos, ¿no? Ok. Profesora, por último, nos encantaría que le dejara un mensaje a nuestros lectores jóvenes de nuestro boletín Énfasis. O sea, cualquier cosa, lo que les quiera decir. Mira, pues podría decir muchas cosas, pero la principal sería que los jóvenes en México, jóvenes estudiantes principalmente articulados al movimiento Yo Soy 132, que es un movimiento muy interesante, ¿no?, que surgió en la coyuntura electoral reciente, pero que tienen una agenda de país muy importante, están dando una batalla en condiciones muy adversas, pero muy creativas, muy lúdicas, con mucho placer y con mucho convencimiento de que hay necesidad de transformar el orden de cosas, no solo en México, sino a nivel mundial. Y lo que yo le pediría a los lectores de Énfasis es que no los dejen solos. Ok, muchas gracias, profesora. Lo que nosotros diríamos a los jóvenes mexicanos es que tienen las puertas abiertas del boletín para que puedan expresar allí todo lo que deseen. Tenemos un espacio para que ellos lo puedan hacer y sería interesante establecer el contacto. Bueno, muchas gracias. De nada, un placer.